Voy a tratar de resumir de alguna manera qué es lo que yo pienso, cuál es mi opinión en un país lleno de dueños de la verdad, lo que es mi sincera opinión sobre lo que tenemos al frente como país. Yo creo que algo aprendido en mi vida, estoy al borde de cumplir los 70 años, no solo he sido testigo, sino en algunos momentos actor de situaciones, de circunstancias históricas, como le gustaba decir a Alan García. Y creo que eso me permite aventurarme a tratar de hacer una reflexión sobre la situación del Perú y sobre el reto que tenemos delante. Antonio Raimondi decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro y no estaba lejos de la verdad. Pero él no agregó que pese a ello, éramos un país que no sabía aprovechar las oportunidades y las riquezas que tenía para construirse como nación. Y a lo largo de la historia hemos perdido por lo menos dos grandes oportunidades. En un contexto en el que la economía se ha internacionalizado y el mercado es mundial, ha habido dos momentos extraordinarios antes. Uno fue el del guano y el otro fue el del caucho. Nosotros teníamos lo que el mundo necesitaba. Y lo que hicimos con esa riqueza extraordinaria es llenar los barrios más elegantes de París de millonarios y no resolverle la vida a la inmensa mayoría de peruanos, ni construir una industria, ni tener un proyecto como país. Y el transcurso de nuestra historia ha sido simplemente penoso, porque supuestamente vivimos una democracia que tiene unas bases tan frágiles. Entonces, lo que tenemos por un lado es un país que no ha sabido aprovechar sus oportunidades, y por el otro lado tenemos un país cuya sola existencia no es el producto de una gran revolución independentista conducida por una pujante clase media y por una burguesía que quería independizarse de los españoles. No, yo lo he dicho muchísimas veces, los dos principales héroes de nuestra independencia es un argentino, San Martín, y un venezolano, Simón Bolívar. Es decir, la República prácticamente nos la impusieron con una invasión de un ejército de chilenos y argentinos que necesitaban deshacerse de la presencia del Reino de España en el centro de la colonia que era Lima y el Perú. Y eso lo hemos venido pagando a lo largo de todas estas décadas, a lo largo de 2 siglos, en los que no hemos sido capaces de construir una verdadera clase dirigente que tuviera objetivos claros, de construir un país que supiera, gracias a la sabiduría de esa clase dirigente, entender cuáles eran sus potencialidades y cuáles eran sus posibilidades, y de construir una república que merezca el nombre, basada en una democracia que le transformara la vida a la gente. El Perú hoy debería ser un país del primer mundo. Y no lo es porque no tenga los recursos, no tenga las posibilidades, ni siquiera es porque no tenga la gente que podría habernos convertido a estas alturas en un país del primer mundo. No somos un país del primer mundo porque nos han fallado nuestros dirigentes, que han ido de aventura en aventura a lo largo de 2 siglos, y donde en el último capítulo lo que nos ha ocurrido es que de repente los minerales que nosotros tenemos se convirtieron en un fruto codiciado por el mercado mundial, y llegó al gobierno Fujimori, que se robó las ideas que no eran propias, ideas que él combatió del movimiento Libertad, y aplicó mal y parcialmente esas ideas para tener lo que ahora tenemos. Por lo menos, nuestro presupuesto se multiplicó por 6 o 7 veces, y eso es porque hemos hecho correcciones en nuestra economía, y la independencia de la política por parte del BCR, la apertura a la inversión, la liberalización de la economía que han tenido sus frutos en un extraordinario crecimiento de nuestros ingresos como país. Pero un crecimiento que ha sido oscilante, porque ha dependido si los minerales subían de precio nos iba bien, si los minerales bajaban nos iba mal, porque no teníamos una política
de Estado de cómo agarrar esa riqueza que teníamos, que eran los minerales, y todo el recurso que esto generaba para, por un lado, desarrollar industrialización en el país y por el otro lado usar de manera eficiente, con un Estado que no fuera corrupto, que no fuera un Estado burocrático y absolutamente anquilosado, usar esos recursos provenientes de la explotación minera para transformar la vida de todos los peruanos. Es por eso que vivimos la paradoja de ser un país que era calificado en el mundo como el fenómeno peruano. El mundo se caía a pedazos, el Perú seguía creciendo. Y teníamos cifras de crecimiento macroeconómico que eran, ¿no?, miradas con admiración en el mundo entero. El problema es que esa era una cara, ¿no?, porque hemos tenido, de lo que ha pasado en el Perú los últimos años, hemos tenido cifras extraordinarias de crecimiento, pero tenemos, por el otro lado, una informalidad del 80%, unos niveles de anemia y de desnutrición infantil penosos de país africano y subdesarrollado. Tenemos una infraestructura educativa y un sistema educativo que se cae a pedazos, un sistema de salud que es una vergüenza. Tenemos millones de peruanos que no tienen acceso a una vivienda digna, al agua potable, al alcantarillado, es decir, a condiciones mínimas de una vida digna. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Cómo un país puede crecer tanto en los números grandes y estar tan mal a la vez en la base de la sociedad? Y se nos ha dado un discurso todo este tiempo que todo estaba muy bien. No estaba muy bien para algunos, pero para la inmensa mayoría de peruanos no. ¿Y esto qué significa? ¿Que hay que quitarle a los que pudieron disfrutar de los beneficios de este crecimiento? No, lo que hay que hacer es que los beneficios del crecimiento le lleguen a todos los peruanos. ¿Y cuál es la gran dificultad? La gran dificultad en este país, donde yo digo, no es que no tengamos recursos y no tengamos gente. ¿Por qué creen que sobrevivimos como país? Por los micro y pequeños empresarios, por los emprendedores, que no se detienen un solo día, que si se les cae un negocio empiezan otra vez con otro, y que no conocen la derrota y no conocen de horarios y que son capaces de trabajar 16 horas al día o más si fuera necesario para sacar adelante a sus familias. Y eso implica que tenemos un capital humano al que no le hemos dado educación, no le hemos dado salud de calidad, no le hemos dado oportunidades, no le damos acceso al crédito, no le damos acceso a la capacitación, a las nuevas tecnologías, y sin embargo sobreviven y siguen luchando y dando el empleo a la mayor cantidad de peruanos. Y eso quiere decir que no solo tenemos recursos, tenemos gente. Lo que nos han fallado son los dirigentes, ineficientes, corruptos, una política convertida en la vía rápida de hacerse millonario. Tú quieres ser millonario en el Perú, hermanito, métete de alcalde, métete de gobernador, métete de congresista, métete de político, llega un ministerio, obtén la presidencia de la República y ahí te arreglaste tú y toda tu descendencia por 3 generaciones. Esa ha sido la historia penosa del Perú. Pero estamos en un momento, por esas cosas que solo nos pasan a nosotros, así como llegar al Mundial fue producto de un milagro, nos está pasando lo mismo que con el guano y el caucho. El mundo, por este proceso del cambio de la matriz energética, necesita cobre, nosotros tenemos. Necesita oro, nosotros tenemos. Necesita plata, nosotros tenemos. Los grandes conductores. El mundo necesita litio, que es el principal conservador de energía, nosotros tenemos y ni siquiera sabemos cuánto. Ni siquiera sabemos cuánto tenemos. Entonces, esta es una extraordinaria oportunidad nuevamente que no va a durar para siempre. Es decir, va a llegar un momento en que el cobre, la plata, el oro, incluso el litio van a ser reemplazados por otro material. Y por lo tanto, este es el momento en el que tenemos que aprovechar la oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir abriendo nuestra economía para que vengan las grandes empresas, exploten nuestro mineral y lo que quede atrás sea un país lleno de problemas, o vamos a abrirnos a la inversión extranjera, dándoles confianza que pueden traer su dinero acá, pero vamos a ser socios. Lo que queremos es industrializar el Perú y no solamente sacar piedras y exportarlas. Queremos lograr que el proceso de transformación de esos minerales se haga acá, lo cual va a generar una cantidad de empleo, de ingresos y de recursos como nunca imaginamos.
Y vamos a utilizar esos recursos ¿para qué? Para desarrollar la agricultura de exportación, por ejemplo, y avanzar en el camino que ya empezamos a lograr gracias a la iniciativa privada, hay que decirlo. Gracias a la iniciativa privada de construir una poderosa industria de agroexportación. Estamos dándole de comer comida saludable al mundo y eso puede multiplicarse por 10, porque lo que tenemos hoy en agricultura de exportación no es ni la 10ª parte de lo que podríamos tener. Y la agricultura podría desarrollarse de una manera extraordinaria en las sierras si sembramos agua, como dicen, si garantizamos que el agua sea permanente y no dependa de si llueve o si hay sequía, gracias a almacenamientos de agua que pueden ser desde reservorios hasta pequeños almacenamientos, dándole crédito a los agricultores, dándole asistencia técnica e introduciendo no solamente la posibilidad de darle a los peruanos una mejor alimentación, sino de romper el mercado mundial con los superalimentos de los Andes que nosotros tenemos. Podemos ser una tremenda potencia, eso es otra parte de lo que podemos hacer con los dineros que vengan de la minería, invertir en turismo. La minería se va a acabar, los yacimientos tienen un límite, pero nosotros tenemos ruinas arqueológicas, herencia colonial, herencia republicana en términos de arquitectura, tenemos paisajes de todos los colores, de todos los pisos ecológicos, tenemos espacio para la práctica de todos los deportes que quiera, el que quiera. Tenemos la mayor diversidad biológica del planeta. En ninguna otra parte del mundo hay la diversidad de plantas y la diversidad de pájaros y de especies que tenemos en nuestra Amazonía. Y eso es algo que es, y súmenle la gastronomía. O sea, somos un destino turístico solamente desde el punto de vista gastronómico y no estamos aprovechando eso. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dinero de la minería? Meterlo ahí, en desarrollar eso que también se puede multiplicar por 10, igual que la agricultura de exportación. Tenemos 3 millones de turistas al año, deberíamos tener 30. Ahora, ¿de qué depende el hacer todo esto? Lo primero es de tener un plan como país. Es decir, tener claro que los próximos 30 años vamos a hacer estos objetivos y que no importa quién esté en el gobierno, porque el plan tiene que cumplirse y quien le toque estar en el gobierno tendrá que cumplir las fases de ese plan y tomará la presidencia de la República y serán los protagonistas políticos los que mejor interpreten la realización de esos grandes objetivos nacionales que deberíamos tener, que debe ir por supuesto de la mano con darle educación pública de calidad, salud pública de calidad, agua a todos, desagüe para todos, vivienda digna para todos. Eso es absolutamente posible, es más, eso es una condición para construir un país moderno, ¿no? Un país con oportunidades para todos. Pero una vez más, todo esto depende de que se construya eso que no ha existido, lamentablemente, a lo largo de estos más de 200 años de historia republicana. Una verdadera clase dirigente en el Perú. La tarea hoy es esa. Los micro y pequeños empresarios, los medianos empresarios, los grandes, los que quieran, ¿no? Los gremios sindicales, las juntas de usuarios de riego, las asociaciones de agricultores, las cámaras de comercio, la multiplicidad de organizaciones que representan a la sociedad, que en cada región tienen respuestas sobre qué es lo que hay que hacer en su región, que en algunos casos están esperando 60 años por una obra de irrigación, por una carretera, por un mínimo de infraestructura, por educación de calidad, tengan en sus manos la capacidad no solamente de decir que hay que hacer esto y no los escuchen, sino que ellos sean los protagonistas de su propio destino. Pero para eso necesitamos que esta gente se junte, que se cree en el Perú un nuevo movimiento político. Si no somos capaces de crear un nuevo movimiento político que exprese realmente los sentimientos, necesidades, esperanzas, que esté unido por un plan y no por ambiciones, ¿no?, de llegar al poder para robar, si no logramos esto no vamos a poder aprovechar la oportunidad y la vamos a perder una vez más. ¿Y esto qué cosa supone? Que hay que dejar atrás a los partidos políticos que nos han dejado como estamos,
porque ellos son los responsables que estemos como estemos y todos deberían estar en la cárcel, que es lo que merece, junto con los empresarios que se corrompieron y se coludieron con ellos. Pero tenemos que construir esto nuevo, que insisto, no solamente de tener claro cuál es el plan que el Perú necesita, sino cómo lo vamos a realizar y cómo vamos a producir o realizar tareas indispensables que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma del Estado, que tiene que ver también con la corrupción. Una cosa está ligada con la otra. Es decir, en resumen, yo creo que el reto del momento, más allá de la discusión que si debe salir Otárola, que si se debe ir Dina Boluarte, o sea, todo eso son circunstancias lamentables, momentáneas. O sea, lo que necesitamos es construir esto nuevo, que tome distancia tanto de los extremos de izquierda como de derecha que tanto daño le han hecho al país. Que dejemos que el país tenga que escoger, como ha hecho todos estos años, entre si tú eres fujimorista o antifujimorista, y en función de eso se decide quién es el presidente. Y miren lo que hemos tenido. Yo creo que la inmensa mayoría de peruanos no somos ni de izquierda ni de derecha. No somos ni fujimoristas ni antifujimoristas. La inmensa mayoría de peruanos son gente de chamba, que quiere el bienestar de su familia, que quiere oportunidades para sus hijos, que quiere oportunidades para crecer como emprendedores, que quieren la oportunidad para progresar en las diferentes áreas de la vida en la que se desempeñen. Y esa, finalmente, es la tarea del momento. Todo pasa hoy, todo en el Perú, porque se construya esta opción política. Y la discusión no es, y yo creo que hay que ser claro sobre esto, porque eso es algo que también hay que superar, que no se trata de ponernos a buscar quién va a ser el presidente de la República que nos va a salvar, porque eso ya lo vivimos demasiadas veces. Lo que necesitamos es una reunión de la gente de bien de este país, de la gente de trabajo de este país, de la gente que ha hecho que este país sobreviva a todos sus malos gobiernos, de la gente que está moviendo al Perú para que esa gente tenga una expresión política. ¿Y quién será el candidato? Lo decidirá la propia gente, no la cúpula a dedo. Lo deberían decidir elecciones primarias abiertas, que se ha mostrado que es la manera más democrática y de darle mayor poder a la gente a la hora de tomar las decisiones y corregir la falta de calidad de nuestra representación, porque hoy los políticos no nos representan más. Yo creo que esa es la tarea del momento y eso es lo que cada uno debería plantearse como tarea propia. Plantearse la pregunta, en este proceso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sé que voy a hacer. Espero que cada uno de ustedes también.